Luego de 14 años de la cruel dictadura de Jorge Ubico, una serie de protestas se iniciaron durante mayo y junio de 1944. Estudiantes, maestros, obreros y gente particular rompieron el silencio de una larga dictadura para exigir libertad de organización. Desde los Estados Unidos, las palabras de Franklin Roosevelt, las 4 libertades: libertad de expresión, libertad de religión y estar libre de cacería y libre de temor, llegaron a motivar a una nueva generación de guatemaltecos, aquellos que rechazaron la tiranía y obligaron la democracia. Tiranía y democracia, el fin del ubiquismo. Fue así como un grupo de manifestantes encabezados por maestros sacudieron al gobierno de Ubico, cuando salieron a las calles el 25 de junio de 1944, en una gigantesca marcha en la que participó el magisterio, estudiantes, obreros y otros más, iniciaron la caída de este dictador. Aunque Guatemala parecía ser un país pequeño, que no tenía ninguna representatividad a nivel mundial y no se le tomaba en cuenta en asuntos políticos, los Estados Unidos ya había enviado agentes del FBI con la intención de cuidar el Canal de Panamá y también a Ubico. Todo lo que acontecía en Centroamérica era importante para este país. La base política del ubiquismo fue la aristocracia de los hacendados, por lo que el gobierno evitó los cambios sociales, asesinó a indígenas rebeldes, mató a líderes obreros, a intelectuales y enriqueció a amigos. No obstante, ante los reportes de la prensa internacional, que acusó a Ubico de dirigir una de las más flagrantes tiranías mundiales, los aristocráticos guatemaltecos lo dejaron solo. Días después de la masiva manifestación, 311 personas, entre ellas personas que Ubico conocía como amigos, doctores, abogados, maestros, comerciantes y otros ciudadanos, le entregaron un pliego de protestas en que apoyaban al pueblo cansados de tiranía y dictadura y pedían que se retirara del gobierno. El 1 de julio de 1944, Jorge Ubico renunció a la presidencia y entregó el poder a uno de sus comandantes generales, el general Federico Ponce Báides. Este creyó que los guatemaltecos lo único que querían era un cambio de personaje, así que decidió que mantendría el poder, aunque convocó a elecciones populares para distraer la atención nacional e internacional. Todo parecía que iba por un buen camino, pero se estaba presentando una fachada democrática. Todos los jefes políticos y militares del dictador Ubico continuaron con Ponce. Desde los primeros días de gobierno de este, se dejó sentir una represión popular, cuando un miembro de la prensa nacional, Alejandro Córdoba, fue asesinado supuestamente por orden del jefe de gobierno. Córdoba escribió fuertes artículos antigubernamentales, publicados en el desaparecido periódico El Imparcial, del cual era editor y fundador. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos, Boaz Long, mediante un telegrama enviado a Washington, informó que existe aparentemente normalidad, pero es visible un estado de fermento político. Cuando el general Federico Ponce Báides anunció las elecciones populares, los maestros cablegrafiaron al doctor Juan José Arévalo Bermejo hasta Argentina con la idea de proponerle su candidatura en la presidencia. Arévalo Bermejo contestó que aceptaba, pero que no tenía fondos para retornar al país. Sin embargo, el magisterio realizó todos los trámites y pagó el pasaje de retorno de este para poder participar en las elecciones. Cuando Ponce Báides se entera que la población estaba apoyando la dictadura del maestro Arévalo, se le vino a la cabeza un plan que tenía como objetivo arrestar al candidato de la revolución desde el momento en que llegara a Guatemala. La idea de Federico Ponce era lanzar su candidatura presidencial y, por supuesto, ganarla. Sin embargo, mientras que Ponce ideaba malévolos planes contra Arévalo, 2 jóvenes oficiales que habían dejado Guatemala 2 meses atrás estaban listos a mediados de octubre para dar una revuelta. Antes que amaneciera el 20 de octubre, los 2 jefes del ejército, el mayor Francisco Arana y el capitán Jacobo Arbenz, alojados al mismo tiempo de los cuarteles de la Guardia de Honor, hicieron una jugada dramática. Ese día estallaron las pasiones reprimidas. Se levantaron políticos, abogados, maestros, obreros, estudiantes, universitarios y una parte del ejército, en especial la oficialidad joven. Luego de algunos días de presión, Ponce Báides tuvo que dejar el gobierno y buscó asilo político en México, a donde se marchó luego de 108 días de ostentar el poder en Guatemala.
Inmediatamente se deposita el mando en el tribuidato, conformado por Jorge Toriello Garrido, Mayor Francisco Javier Arana y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán. El principal papel de este gobierno fue derogar los decretos que habían hecho odiosos el régimen anterior y preparar el camino para reencontrar al país a la pérdida de la institucionalidad, para lo cual se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que produjo una nueva Carta Magna, la cual sustituyó a la que ya había estado vigente desde 1879. La nueva Constitución creó la Jefatura de Fuerzas Armadas y el Consejo Superior de la Defensa Nacional. Francis Polo Cifuentes, en su obra Historia de Guatemala, nos relata algunas de las medidas emergentes que tomó la Junta de Gobierno: devolver a la Universidad de San Carlos la autonomía que había perdido desde la época de Justo Rufino Barrios. Asimismo, se devolvió la autonomía de las municipalidades y a muchas otras entidades. Se condenó al destierro a los generales del régimen caído. Dentro del ideario de la Revolución de Octubre encontramos la descentralización de poderes, la supresión de los designados a la presidencia, la separación de poderes y establecimiento al cargo de vicepresidente, la no reelección, la apoliticidad del ejército. Fue así como el tribuidato anunció las elecciones libres, primeras bajo una constitución democrática en toda la historia del país. Arévalo ganó las elecciones de 1944 con un abrumador apoyo del 85% de votos a su favor. El nuevo gobierno abolió leyes y limpió literalmente la casa. Eliminó radicalmente a empleados de gobiernos anteriores. La odiada policía secreta fue disuelta y se reemplazó por una guardia civil. La Constitución liberal, escrita con la ayuda de la Asociación Guatemalteca de Abogados, encarnaba los ideales de la Revolución de 1944, del pueblo guatemalteco y del idealista presidente electo. El 15 de marzo de 1945, Juan José Arévalo Bermejo, al igual que toda la población, estaban llenos de esperanza y fe en un nuevo futuro. Desde ese preciso momento en que se hizo el juramento de posesión, se convirtió en el primer presidente de Guatemala, electo por voto popular.